Así que levanta tu Biblia y di conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. Hemos estado hablando acerca de una serie, acerca de los 12 discípulos. Y yo creo que a partir de hoy va a ser esta serie la voy a tener que ocupar miércoles y domingos, porque a veces hay cosas tan buenas de los miércoles que me ha tocado repetirlas los domingos. En esta ocasión la de hoy no la vamos a repetir, pero hay cosas que yo creo que son importantes que la iglesia conozca. Así que a partir del domingo estaremos viendo a Jacobo. Hoy vamos a ver a Judas Iscariote, sí, pero el domingo estaremos viendo a Jacobo, hermano de Juan, y mi Señor yo creo que nos va a dar una muy buena enseñanza tanto hoy como el domingo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, estamos viendo qué hicieron estos hombres y qué le creyeron a Jesús, que pasaron a ser de hombres comunes y corrientes a ser trastornadores del mundo, de acuerdo a la palabra de Dios. Voltearon el mundo de cabeza. ¿Qué es lo que hizo que a estos hombres, que eran personas del vulgo, ¿sí?, de repente se convirtieran en predicadores, se convirtieran en gente que manejaba las escrituras? Sí, estaremos viendo eso hoy, y yo sé que mi Señor va a hablar a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí, veremos a cada uno de ellos. Hemos visto ya a Pedro, hemos visto a Juan, sí, todavía hay mucho que decir de Pedro, todavía hay mucho que decir de Juan, pero hoy vamos a hablar de Judas Iscariote, sí. Yo creo que cuando hemos visto a Pedro, te reflejaste en Pedro y te viste igual de repente comportándote como Simón, una vara que golpea el viento y la mueve para donde quiera. Y también por momentos te sentiste, Pedro, una persona firme, sí, una roca sólida, la cual el viento no puede mover. Pero igual que Pedro, de repente somos rocas sólidas y de repente somos varas que el viento mueve. Y te viste reflejado ahí. También te viste reflejado en Juan. Sí, que de repente te agarra el berrinche y eres capaz de incendiar personas, ¿verdad? De prenderles fuego a alguien. Sí, a lo mejor no hemos llegado hasta ese grado, pero Juan sí. Así que estaremos viendo también a su hermano el domingo, y yo estoy seguro que mi Señor nos estará hablando también. Hoy veremos a Judas, y aunque tú puedes decir, pastor, de este sí, no creo que haya nada que reflejarme en él, yo creo que sí. Yo creo que vamos a encontrar cosas en Judas que también nos van a hacer ver cosas en nuestra propia vida. Así que, por favor, vayamos a Lucas capítulo 6, verso 12, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13, por favor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Verso 15. A Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Verso 16. Y Judas, hermano de Jacobo, el que conocemos como Tadeo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es notable que así como nos dimos cuenta que en todas las listas de apóstoles, Pedro siempre va al inicio, siempre va al principio, ¿sí? Vimos como Pedro, y esto es importante porque Pedro quiere decir roca, una piedra, alguien que no es movido por las circunstancias. Amén. Y quiero que pongas atención porque el nombre es importante. Tu nombre tiene mucho que ver con tu personalidad, ¿sí?
Ahora tú puedes decir, pastor, pero es que yo no estoy viviendo de acuerdo a lo que me llamo muy bien de una manera positiva, pero no he vivido de esa manera. Entonces pon atención, porque mi Señor te va a hacer vivir de acuerdo a tu nombre. Si tu nombre es negativo, si tu nombre no es uno, te llamas Dolores y dices, yo no quiero vivir conforme a mi nombre, no te preocupes tampoco. Mi Señor te cambió el nombre, ¿sí? Él dice que Él llevó tus dolores, así que tu nombre ha sido llevado, ha sido puesto un nuevo nombre en tu vida, en el nombre de Jesús. Te llamas sano, te llamas próspero, te llamas fuerte, bendito sea Dios. Amén. Así que todo esto es importante. Así que de la misma manera que a Pedro va al inicio, en la lista que se dan en la Biblia acerca de los discípulos, de los apóstoles, también Judas siempre va al final. Sí, el último. Sí, el último que se nombra y generalmente lleva la leyenda, sí, el que llegó a ser el traidor. Sí, Judas. Vamos a ver que es un nombre hermoso. Judas quiere decir alabanza. Sí. Así que si tú vinieras y me preguntaras, pastor, deme un nombre para mi hijo porque ya nació o va a nacer. Y yo dijera, pues póngale Judas. Sí, ¿verdad? Pues no, como que no te iba a gustar, como que hasta te ibas a ofender. Pero realmente Judas quiere decir alabanza. Viene del mismo nombre de la tribu de Judá. Sí, que es alabanza. Iscariote es también lo que estaremos viendo hoy. Y creo que allí encontraremos la razón por la que Judas se comportó como se comportó. Sí, así que vamos a entender algunas cosas. Sí. ¿Has oído de personas, hermano, que parecía que serían grandes en el área en la que se estaban moviendo y algo sucedió en su vida que finalmente terminaron siendo olvidados, terminaron siendo personas que no llegaron a ser la promesa que parecían ser? Puedo recordar ahorita sí que me llega rápidamente Macaulay Culkin, el actor de Mi Pobre Angelito. Tú recuerdas ese niño y tú podrías imaginar que iba a ser un gran actor, que iba a ser una gran persona, pero hubieron circunstancias en su vida que provocaron que su vida fuera otra, que su vida cambiara. ¿Sí? Así que por alguna razón ya no pudo ser el actor que parecía, que prometía ser. De la misma manera, recuerdo algunos jugadores como, tal vez tú no sepas mucho de fútbol, veo que hay más hermanas, pero probablemente oíste en la selección mexicana a un hombre llamado Nery Castillo, que ahorita está jugando en el Pachuca, un hombre que parecía que iba a ser el crack que México había esperado. Y sin embargo, a final de cuentas, no ha podido levantar. Solo fue una promesa. Lamentablemente en el reino de Dios también hay personas así, personas que prometían ser, pero que no fueron. Que parecía que Dios haría grandes cosas con ellos, pero que finalmente no pudo ser. Obviamente no porque Dios no lo quisiera, sino porque estas personas desviaron su camino, no entendieron su llamado, pretendían alcanzar el sueño de Dios, pero lo entendieron mal. En el caso de Judas lo entendió como un beneficio propio y no lo entendió como un beneficio para el reino. ¿Sí? Algo que también es importante. Vamos a hablar de un hombre, hermano, que fue transformado por el poder de Dios en un hombre productivo y bueno, y que finalmente terminó siendo poseído por el diablo. Esto es para asustarnos, para hacernos ver cómo es posible que una persona, un apóstol, ¿sí? Alguien que tuvo poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, incluso para resucitar muertos, haya llegado a ser poseído por el diablo. ¿Cómo es posible que una persona que ha conocido tan cercanamente a Cristo termine su vida ahorcado, suicidándose y dando su nombre a los traidores? Ese nombre finalmente no es un nombre que nadie querrá tener jamás. Nadie jamás querrá llamarse así, porque ese nombre tiene sinónimo con traidor, ¿cierto? Así que, ¿cómo es posible que cada vez que se hable de un traidor, lo primero que venga a tu cabeza sea Judas? Cuando este hombre fue educado por nuestro Señor Jesús, entrenado por Él, preparado por el Señor Jesús, y finalmente 3 años no hayan servido para nada.
No sé si a ti te llama la atención, pero a mí me llama la atención. ¿Cómo es posible que una persona que estuvo cerca del Señor Jesús, que escuchó sus mensajes, que durmió con Él, que vio su vida, que vio los milagros, finalmente haya terminado suicidándose? ¿Sí? Tú y yo nunca hemos visto la gloria de Dios como la vio Judas. Tú y yo nunca hemos manifestado el reino de Dios como lo manifestó Judas. Y si Judas terminó suicidándose, creo que tú y yo tenemos que ser más precavidos que él. Tenemos todavía que echarle muchas más ganas de las que él echó. Porque eso nos habla que no es suficiente con estar cerca del Señor si no has dejado que el Señor trate con tu interior. ¿Sí? Yo creo que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen caray? Se ve que el asunto va a estar pesado. ¿Sí? Así que quiero hablarte de este hombre llamado Judas. Vivió 3 años con Jesús. En Judas, hermano, tenemos un terrible ejemplo de lo que pudo haber sido, pero que no fue. De lo que se pudo haber logrado, pero que no se logró. ¿Sí? Así que Dios, hermano, pasó, el versículo que acabamos de leer, la Biblia nos dice que el Señor pasó orando toda una noche para escoger a sus discípulos. Y a pesar de que oró, uno de ellos salió diablo, según las propias palabras de nuestro Señor Jesús. Es decir, si Jesús orando por sus 12 discípulos, al final de cuentas uno de ellos no pudo cumplir, ¿cuánto más tú y yo necesitamos orar? ¿Sí? Tú y yo también necesitamos orar. Ahora mira lo que dice, por favor, Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿a cuántos? 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2, por favor. Los nombres de los 2 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que es el otro Judas, ¿sí? Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 7. Fíjate cómo a todos estos 12 les dio esta autoridad. No agarró y les dijo, a ver, ustedes 11, vengan, voy a orar por ustedes. Y les dio esta autoridad sobre ellos. Y luego le dijo, Judas, acompáñanos tú. ¿Verdad que no? También le dio autoridad a Judas. Es decir, que también Judas era creyente, era salvo, era una persona que había creído en el Señor Jesús, lo había aceptado y le había sido dada autoridad. Podía echar fuera demonios, podía sanar toda enfermedad, incluso, ¿sí? Podía resucitar muertos, porque más adelante vamos a ver que Jesús les da autoridad incluso para esto. Y mira lo que dice el verso 7. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, aquí está, mira. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Dad de gracia, perdón. Judas estaba entre ellos, predicó el reino, hizo milagros, resucitó muertos, limpió leprosos, ¿sí? Y Judas estaba incluido entre todos estos. ¿Sí? Algunos de nosotros no hemos todavía creído el Evangelio como para pensar que Dios nos pueda usar para poder sanar a otras personas. Así que imagínate, esta persona había creído hasta ese punto. Había creído que Jesús le había dado autoridad y realmente le creyó cuando le dijo eso. ¿Sí? Ahora, y en una ocasión, estos 12, junto con otros 70, regresaron gozosos a causa del éxito ministerial que estaban teniendo. Habían hecho milagros, sanidades, y el Señor, cuando ellos notó el gozo que ellos tenían, porque los demonios se les sujetaban, les dice algo importante. Esto que te voy a decir es muy importante. Mira lo que dice
por favor, ahí Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Verso 20, por favor. Esto es importante. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No les dijo, bueno, el de ustedes 11 sí, el de Judas pues todavía no, ¿verdad? Estamos analizando a ver si lo vamos a escribir o no. No, dice, el nombre de ustedes está escrito en los cielos. No dice estará, dice está. ¿Sí? Esto es algo que contra aquellos que dicen la salvación nunca se pierde, es contra algo de lo que ellos no pueden explicar. Y lo explican con cosas que no pueden ser. Ahorita te voy a decir algunas cosas que explican. Algunos de ellos dicen, incluso algunos comentarios que consulté, dicen, lo que pasa es que Judas estaba predestinado para ser el traidor. Es decir, estaba predestinado para irse al infierno, lo cual no va con el corazón de nuestro Dios. No puedo concebir yo a un Dios que crea a una persona para directamente mandarla al infierno. La Biblia dice que el deseo de nuestro Señor es que todas las personas sean salvas. Amén. Que todos procedan al arrepentimiento. Así que no pudo haber sido de esta forma. Muchos dicen, lo que pasa es que Judas realmente nunca fue cristiano. Nunca creyó realmente, nunca fue salvo realmente, lo cual se contradice con este versículo. Porque le dice, gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Apocalipsis 3 nos dice que el nombre, tu nombre escrito en los cielos puede ser borrado. Pastor, entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Si estás en Cristo, no. Fíjate bien la respuesta. Si estás en Cristo, no se pierde. No estás en Cristo, entonces estás en problemas. Quiero que me entiendas. La Biblia habla siempre acerca de creer como un presente continuo. ¿Sí? ¿Estás en Cristo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. No dice el que tuvo al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo hoy. Que cuando Dios venga o te llame a cuentas o venga por su iglesia, te encuentre en Cristo. Entonces no tengas ninguna duda, eres salvo. Amén. No has perdido tu salvación y nunca se perderá. ¿Podemos entender eso? Ok, de esa manera te estoy diciendo, la salvación nunca se pierde si estás en Cristo. No estás en Cristo, entonces estás en problema. No, pero yo conocí hace años, nada más que me alejé. Entonces no estás en Cristo. Entonces estás en problemas. Amén. Con eso quiero terminar ese de si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí? Ok, ahora. Judas entonces, hermano, fue salvo, fue creyente, su nombre fue escrito en los cielos, de acuerdo a las propias palabras de Jesús. ¿Sí? Pero esta persona permite que algo cambie en su corazón. Ya aceptó a Cristo, pero deja entrar cosas que van provocando que se vaya corrompiendo. Todo esto debe de hablarnos a nosotros, porque si hoy no estás corrompido, no quiere decir que el enemigo nunca intentará corromperte. ¿Estamos bien? Vamos bien ahí. Ahora, él también, al igual que los otros discípulos, recibe promesas. A él también Jesús, primero que nada, le promete que su nombre está escrito en los cielos, lo cual es algo importantísimo. ¿Sí? Le promete lo mismo que a todos los demás. Mira, déjame decirte algunas cosas. Lucas capítulo 2, verso 29. Fíjate bien lo que él les promete, lo que Jesús les promete. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, lo que le está diciendo es, ustedes van a ser reyes, se van a sentar en un trono y vamos a juzgar
juntos a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Era muy probable incluso, ¿sí? Que Judas estuviera a la cabeza de alguna de esas tribus, de acuerdo a la promesa que Jesús le está dando. Entonces Judas está pensando, imagínate que mi Señor te dice eso a ti. Tal vez tú no tengas eso en tu corazón y tú digas, gloria a Dios, Señor, qué honor, Padre, inmerecido, no lo merezco, Señor, con tu sabiduría, con tu poder, Padre, entonces yo podré hacer lo que tú me mandes, Señor, en ti todo lo puedo, separado de ti también sé que nada puedo hacer. Tal vez tú reaccionarías de esta manera, pero Judas no. Judas reacciona, caray, yo, rey, el rey Judas. Imagínate, lo se oye bien, el rey Judas, en un trono, juzgando a las 12 tribus. ¿Sí? Ahora, no solamente les promete esto, Mateo capítulo 19, verso 27. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, ok, recordemos esto. Vino el hombre rico, el joven rico, perdón, y le dijo a Jesús, Señor, ¿qué debo de hacer para tener el reino de Dios? Y él le dijo, si quieres entrar, los mandamientos sabes. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Dijo, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces se puso triste y se fue. Y Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino. Es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja. ¿Sí? Entonces Pedro responde esto. Entonces respondiendo Pedro le dijo, Señor, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, ¿qué pues tendremos? ¿Cuándo es el día de paga? Nosotros le hemos echado ganas. O sea, ¿va a haber algo para nosotros? ¿Sí? El Señor no se molestó por esto, ¿eh? El Señor no dijo, ¿cómo es posible, Pedro? No puedes trabajar tú sin esperar nada a cambio. ¿Cómo es posible que esperes recompensa? El Señor no se molesta. Jesús le dijo, verso 28, por favor. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que Judas está pensando en todo esto, en todo lo que va a recibir. ¿Sí? Así que él piensa, bueno, si hoy tengo 10 y me van a dar 100 veces más, tendré 1000. Así que lo que más me conviene es tener más para que me den 100 veces más. Es una actitud que tal vez a ti jamás se te hubiera ocurrido, pero que a Judas sí se le ocurre. O sea, Dios, ahorita tengo 1000 pesos en el banco, Jesús me va a dar 100 veces más, o sea que voy a tener 100,000 pesos. Pero si yo pudiera tener 2,000 pesos, entonces yo tendría 200,000. O sea, el corazón de Judas es diferente al corazón que tal vez tú tendrías. Gloria a Dios. Pero también esto puede pasar por tu cabeza en algún momento. ¿Sí? Todo esto va entrando en el corazón de Judas. ¿Sí? Se ve como rey, se ve teniendo mucho dinero. Aparte, imagínate la fama que va teniendo, porque a donde quiera que va Jesús, van ellos. Y obviamente Jesús tiene privilegios, a donde quiera que llegan, lo respetan, lo quieren, lo escuchan. Y entre los primeros está Judas. Entonces Judas también va viendo que hay fama, hay reconocimiento. Y recibirá 100 veces más. O sea que habrá demasiado reconocimiento. Ahora bien, Lucas 6:16 nos revela esto, mira. También esto es otra confirmación de lo que inicié diciéndote, que Judas no nació para ser el traidor. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Dice que llegó a ser, no que lo era, no que fue predestinado para hacerlo, llegó a ser. Originalmente no era el propósito de Dios, pero él llegó a ser el traidor. ¿Sí? No era un niño que tú le preguntabas, oye Judas, ¿tú qué quieres ser de grande? Pues yo quiero, mi sueño es ser traidor de Dios. O sea, no era un niño así.
llegó a ser. De la misma manera que Hitler tampoco llegó a ser el dictador que fue, ¿sí? La persona que fue porque Dios así lo haya querido. No nació llevando la mano por delante, ¿verdad? Y así se quedó para de esta manera poder cumplir su propósito. No fue así. Hubieron cosas, circunstancias que fueron motivando que se convirtiera en la persona que finalmente él fue. Ahora, él no siguió a Jesús por ser ateo. Realmente Judas quería creer. Tanto quería creer que incluso creyó bastantes de las promesas que mi Señor le había dado. Pudo sanar enfermos, pudo echar fuera demonios, resucitar a muertos, gracias a su fe. O sea, no era un ateo. Era una persona que realmente tenía un corazón para Dios. ¿Sí? Incluso fue escogido para ser apóstol. Como te dije al inicio, Judas quiere decir alabanza. Pero Iscariote viene de una combinación de dos palabras. Is, que en griego quiere decir hombre. Y Cariote, que viene del lugar en donde Judas nació, que es Keriot. Keriot es la ciudad donde él nació. Iscariot, esa es la palabra griega, ¿sí? Traducida al español como Iscariote. Keriot, hermano, quiere decir muerte. Hombre. Por eso es que el tema de hoy se llama Judas Iscariote, el hombre de la muerte. Porque estamos realmente sacando el significado de su apellido, Iscariote. Sí, Judas hombre, Keriot, de la muerte. Ahora imagínate, toda su vida escuchando eso. Judas, hombre de la muerte. Llega a tener una influencia sobre él. Ahora bien, también es algo que quiero que notar. Déjame decirte, esto no tiene que ver, pero también es interesante. Iscariot es la palabra griega para sicario. Qué interesante, ¿verdad? Iscariot, sicario. O sea que cada sicario no es más que un Judas, un traidor. ¿Sí? Un hombre de la muerte. De hecho, ¿qué es un sicario? Más que eso. Así que de ahí viene la palabra sicario también. Un breve cultural aquí para que podamos todavía continuar. También lo que quiero que notes es que al ser de Keriot, no era de Galilea. Todos los demás discípulos eran de Galilea, eran conocidos entre ellos. De hecho, entre ellos hay grupos de hermanos. ¿Sí? Andrés, hermano de Pedro, Juan y Jacobo eran hermanos. Por ahí Judas y hay otro Jacobo. Jacobo y Judas Tadeo son hermanos también. Y los que no son hermanos son conocidos, se conocen entre ellos. Acuérdate, Juan y Jacobo se conocían con Pedro. Conocían a Mateo, que era el que les cobraba los impuestos. ¿Cómo no conocerlo? Les caía regordo porque cada vez que tenían, decían ellos, gloria a Dios, buena venta. Mateo decía, pues gloria a Dios, vengan los impuestos. Y ellos decían, híjole, ¿para qué lo hablé? Sí, o sea que sí lo conocían. Pero Judas es el único que no es amigo de nadie, que no es conocido de nadie y que no es de la región. Esto nos deja otra enseñanza, ¿sí? Judas, hermano, nunca se incorporó al cuerpo como debería. Nunca lo vemos ligado a los hermanos. Nunca lo vemos muy cerca de alguno de ellos. Aquí viene la enseñanza de hoy. Mira, alguien que se convierte en traidor, primero estuvo apartado de los hermanos. Esto es importante, muy importante. Una persona, hermano, antes de que traicione a Dios, primero se aparta de la iglesia. Termina apartándose de los demás. Puede venir a la iglesia, pero llega tarde y se va temprano, con tal de no tener ninguna relación con nadie. No le interesa. Es una persona que terminará siendo un traidor. Interesante, ¿sí? Los graves problemas de los cristianos no es, hermano, en su relación con Dios, sino en su relación con los hermanos. Termina teniendo conflictos con ellos, ¿sí? Apréndete esto. Nunca hará Dios nada con un hermano, ¿sí? Nunca tendrá éxito este hermano en lo que Dios le haya llamado a hacer, a menos que esté ligado estrechamente con la iglesia, estrechamente con los hermanos, ¿sí? Antes de entrar al cielo necesitamos aprender a ser hermanos entre nosotros. Nadie puede tener una relación estrecha con Dios
a menos que tenga una relación estrecha con los hermanos, porque ellos son el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si no, no hay cruz. Acuérdate, mi relación con Dios, pero también mi relación con los hermanos. Señor, es que yo nada más quiero tener una relación contigo. Entonces, tú no estás valorando el sacrificio en la cruz. Es que los hermanos son bien enojones o son bien problemáticos o no, Señor, ellos no te aman como yo te amo. Por eso mejor de entre tú y yo solitos. O sea, nunca va a ser así. Eso habla de que realmente no amas a Dios. Porque el que no ama a su hermano, a quien sí ve, ¿cómo va a amar a Dios al que no ve? ¿Sí? Así que si has tenido problemas con algún hermano, reconcíliate. ¿Sí? Reconcíliate. Todo esto es importante, hermano. Así de difícil como son los hermanos, así de impertinentes, inoportunos que son algunos, así tenemos que tratar de tener una relación con los hermanos. Es importante, es importante. El diablo buscó a aquel que no estaba siendo cubierto por los hermanos. Vio que este se separaba un poco de los demás. Y empezó a decir, pues se ve que no le caen muy bien los demás. Se ve que como que no entra en el ambiente de los demás. Nada más está ahí para lo necesario, ¿sí? En cuanto termina el servicio se va. En cuanto termine el evento se va. No convive, no pasa tiempo con ellos. Ahora mira, cada decisión, hermano, te va a llevar a un destino. Toda decisión que tomes terminará llevándote a un destino. Judas comenzó bien, pero poco a poco, hermano, sus intenciones fueron cambiando hasta transformarse en un impío. ¿Sí? La Biblia por eso dice que llegó a ser el traidor, pero antes de ser traidor, primero fue ladrón. Primero robó. Ahora bien, yo te pregunto, déjame te explico algo primero, te doy un ejemplo. Tu servidor, cuando vivimos en el DF con mi familia, nunca tuvimos casa propia, siempre rentamos. Incluso en 2 o 3 ocasiones rentamos en una vecindad o en varias vecindades, ¿sí? Y vivían varias personas ahí, y había niños y obviamente tenían sus juguetes. Y un día a tu servidor se le ocurrió robarse un balón de uno de los niños de la vecindad. Lo dejó allá afuera, todas las puertas estaban cerradas, chequé muy bien eso. Y entonces fui por el balón y me lo traje. Y me lo llevé a la casa. Y cuando ya lo tuve, me di cuenta de mi error. No estaba arrepentido de haberme llevado el balón. No, espérame. ¿A qué horas iba a jugar con él? Si vivimos juntos. El patio donde jugamos era el patio de la vecindad. O sea, ¿cuándo podría sacar el balón a jugar? Ahora, ¿con quién iba a jugar? Porque todos sabíamos que el único que tenía balón era ese niño de esa vecindad, de una de esas casas de la vecindad. O sea, ¿cómo hacerle? Y me quedé bien y dije, pues ¿para qué? No tiene caso, no voy a poder, o sea, para tenerlo ahí guardado. Y me di cuenta de mi error. Y ahora el problema es, ¿cómo lo regreso? ¿Sí? ¿Cómo lo regreso? Y se me ocurrió una idea. Agarré y fui y le dije a fulanito, oye, tu balón estaba allá afuera, nada más yo lo agarré y lo guardé para que no se lo fueran a robar. Y aquí está tu balón, ten. Porque no tenía caso. Ahora yo te pregunto, Judas se la pasaba 24 horas con Jesús. ¿Para qué robarle? ¿En qué se le iba a gastar? ¿O qué, crees que tenían días de descanso y los dejaba ir a Sam's, a Walmart de repente para que compraran algunas cosas? ¿Verdad que no? O traería 2 bolsas Judas para guardar. Sí, le daban una ofrenda y decía, bueno, esto es para Jesús, este para Jesús, 3 para mí. 1 para Jesús, 5 para mí. O sea, no creo que haya podido hacer eso. O sea, las 2 bolsas se hubieran notado. O sea, ¿para qué robar? No había manera. ¿Dónde lo habrá guardado? Yo me pregunto, seguramente alguna bolsa escondida por allí tenía. Pero ¿qué pensaría Judas? O sea, ¿robar para qué? Ahora la Biblia no nos dice algo que Judas tuviera que los demás no tuvieran. No dice, y iban caminando los discípulos, pero Judas traía burro nuevo. O sea, no nos dice nada así. ¿Verdad que no? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué robar? ¿Para gastar en qué? ¿En qué momento si las 24 horas está con Jesús?
Cuando tú estás, tus hijos, tú les detectas algo que no les compraste, le preguntas, ¿y eso de quién es? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se la pasan contigo y tú detectas algo que no les pertenece. E inmediatamente te das cuenta y dices, lo compré. Y tú dices, pero, ¿con qué dinero? ¿No tienes dinero? Yo no te he dado dinero. Si lo compraste, ¿de dónde obtuviste el dinero? Me lo encontré. Y empieza uno a sacar conclusiones. Ellos a veces piensan que uno nació ayer, ¿verdad? Y dice, ¿te lo encontraste cuándo? Porque yo te llevé, en la mañana que te llevé a la escuela, no me habías dicho que te hubieras encontrado nada. Y ahorita que fui por ti, sale que me traes esto. O sea, ¿qué hora te saliste para comprarlo? O sea, pero los niños piensan y a los adolescentes igual que nosotros, pues qué bueno. ¿Sí? No, pues si todo tiene que coincidir. Y lo mismo pasa con Judas. Ahora, mientras los demás estaban durmiendo en el piso, la Biblia no nos habla que del burro haya sacado la casa de campaña Judas, ¿no? Y ahí está, ayúdame a armarla, Pedro, porque es que yo a mí no me gusta dormir a la intemperie, ¿verdad? No nos dice nada así. Entonces, dime una razón para robar. Pura maldad. Por pura maldad, por hacer daño, nada más por molestar, nada más por hacer algo contrario. O sea, eso ya es maldad total, un corazón malo, ¿sí? Ahora, era imposible que él tuviera algo que los demás no notaran. De la misma manera, hermano, todo empieza también, el problema empieza en una persona cuando empieza robando cosas pequeñas. Ay, nada más eran unos clips de la oficina, pastor. Eso, ¿qué tanto es? Unos clips no son tuyos, son de la oficina. Bueno, me traje unas hojas, pero pues unas hojas, no son tuyos, son de la oficina. Ay, el lapicero puede ser de que te lo dieron para firmar y se te olvidó regresarlo. Sí, suele suceder. Pues devuélvelo. Pero también de repente nos lo dan y trae ahí una leyenda que nos gustó y dices tú, y me lo voy a quedar y te lo quedas. Todo empieza con pequeñas decisiones. Judas no quería al Señor con todo su corazón y al otro día lo quería matar. Todo empezó poco a poco. ¿Sí? Él era el que traía el dinero. Así que de repente agarró y dijo, pues creo que es mucho. Tú puedes decir cuánto dinero pudo haber tenido Jesús. Te voy a dar una idea para que sepas cuánto dinero pudo haber traído Jesús en la bolsa. Simplemente el día que dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, si ofrendaron los hombres y las mujeres, y aquellos que no eran tan niños, pero que eran considerados niños por la cultura judía, cuando menos unos 15,000 pesos, si es que cada uno hubiera ofrendado un peso, cuando menos 15,000 pesos ahí están. Ahora, hay un hombre llamado Josefo, es un historiador judío. Él dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, que todos empezaron a recibirlo y a alabarlo y a decir, Hosana, Hosana, eran aproximadamente 1,000,000 de personas. Imagínate si cada uno de ellos dio un peso, ya tenía 1,000,000 de pesos. Ahora, ponte a pensar que no todos dieron un peso, algunos habrán dado más. O sea que era una lana lo que cargaba Judas. Y empezó a tratar de sacarlo de ahí. Ahora, empezó a decir, bueno, Jesús ni ocupa tanto, casi ni gasta. Aparte la Biblia dice que las mujeres ricas le sostenían el ministerio con ofrendas. Ellas ofrendaban, ¿sí? Una de las mujeres que trabajaba con Herodes, o sea que ganaba bien, sostenía el ministerio de Jesús con ofrendas, con diezmos. Jesús lo recibía. E incluso, aunque a muchos dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento, Jesús recibió diezmos. Aún los sacerdotes, él les dijo, ustedes diezman de todo, o sea, son bien estrictos. Si les dan comino, hasta el comino diezman. Y le dijo, eso es correcto, está bien hacer eso que ustedes hacen, pero no dejen de hacer otras cosas más importantes. No les dijo, está mal que diezmen. O sea que la gente también diezmaba con Jesús. O sea que era un dineral lo que el Señor traía. Y todo lo cargaba Judas. Judas, tal vez tú te lo imaginas como un hombre con cara de delincuente. No, yo me imagino un Judas que te daba confianza, te caía bien. Y por eso cuando dijeron,
¿A quién nombramos tesorero? Porque necesitamos un tesorero. Todos voltearon a verse y dijeron, no, al Pedro ya lo conocemos como es Pedro. Y como ya se conocían, dice, ¿a qué no conocemos es a Judas? A ver, dáselo a él. Se ve buena gente. Y a Judas mi Señor lo eligió como tesorero. Ahora, mira. Todo empezó con un problema. Han pasado 2 años. 2 años y medio. La promesa del trono no ha llegado. ¿Que van a recibir 100 veces más? Yo no veo de dónde. Ahora bien, toma en cuenta lo siguiente. Los judíos creían que el Mesías no vendría como vino Jesús, por eso no creían en Jesús. Ellos esperaban un Jesús revolucionario, guerrero como David, que llegaría y pondría en su lugar a los romanos y que pondría a cargo a los judíos. Es decir, haría de Israel la potencia mundial de ese tiempo. Y que todo sería como en el tiempo de Salomón. Así que Judas se imaginaba un trono como el de Salomón. Nada más, o sea, nada más para que te des una idea. Y recibiendo 100 veces más. Así que él está diciendo, pues ¿a qué horas? Llevamos 2 años y nada, y puras promesas. Y nomás nos está dice, y él imaginaba a un Jesús que le darían la torre al emperador, que él se pondría de emperador y que simplemente ellos serían los reyes de los diferentes reinos en la tierra. Esa es la idea de Judas, porque esa es la idea de todos los judíos. Se imaginaba dándole de azotes a Herodes. Entonces dijo, me gusta la idea, pero han pasado 2 años y medio y nada. Entonces Judas se está cansando. Oye, ¿a qué horas? Y dijeron que me iban, ¿y mi cargo qué? ¿Sí? Ahora mira. Juan capítulo 12, desde el verso 1 en adelante, por favor. Judas dice, 6 días antes de la Pascua, es decir, ya para cuando venía el sacrificio de Jesús, vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, qué raro, ¿verdad? Pero Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María, la otra hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, déjame decirte, esta es una bonita reunión. En una reunión siempre debe de haber esto. Debe de haber resucitados. Gente que tuvo una vida, pero que ya murieron a esa vida y han resucitado una vida nueva. Cuando eso se junta, hermano, hay una buena reunión. No solamente hay resucitados, hay gente que cocina bien. Amén. Como mi hermana Kitty, que está a cargo del desayunador, del talento, y hoy nos va a hacer chicharrones. ¿Sí? Bendito sea Dios. Pero, gloria a Dios porque hay de ese tipo de gente que alimenta, pero hay también gente que sabe preparar muy bien alimento espiritual y también sabe servirlo. Amén. Es una buena reunión eso. Y también hay Marías, adoradores. Gente que no quiere hacer otra cosa más que estar en la presencia de Dios. Con eso garantizas una excelente reunión y gloria a Dios porque en Rema tenemos los requisitos necesarios para una gran reunión. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Ahora, verso 4, por favor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, como si no lo supiéramos, ¿verdad? Pero como para que no se nos vaya a olvidar. La Biblia dice que ellos consideraron que este perfume valía 300 denarios. Para que te des una idea, 300 denarios era el salario de un jornalero de ese tiempo, pero que lo obtendría en un año. Un año trabajando para poder comprar ese perfume. Imagínatelo. Por eso es que Judas lo considera algo valiosísimo, materialmente hablando. Verso 5. Por eso él dice así, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Verso 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Así que la mentalidad de Judas es, ese dinero pudo haber caído en la bolsa de Judas. No es que le importen los pobres, ¿sí?
Le importan los pobres hijos de Judas que tendrá después, pero no le importan en ese momento. A él no le interesa, lo que le interesa es cuánto le tocaba a él, cuánto él pudo haber agarrado de ahí. Eso es lo único que le está interesando a él. Ahora, fíjate bien, qué interesante es, ¿no? Que cuando la gente, cuando alguien dona algo a la iglesia o le da algo a Dios, siempre surge alguien que dice, es que tanta necesidad que hay, pero siempre lo dicen respecto al dinero que otro dio, no al respecto al dinero de ellos. Voy a creer que en la iglesia levanten ofrendas y diezmos cuando hay tanta necesidad. ¿Y por qué no van y hacen algo con su propio dinero para tanta necesidad? Solo se quejan cuando se le da a Dios. Ahora dime, déjame explicarte. Dios, para Dios no era dinero, ni era el perfume, era un año de vida de María. María le está dando a Dios un año de su vida. Señor, trabajé, me esforcé, me dediqué para poderte entregar el esfuerzo de todo un año de mi vida, Señor. Aquí está, el Señor lo recibe. De hecho, cuando se enojan dicen, ¿cómo es posible que se lo den a Dios? Tanta necesidad que hay. El Señor dice, déjenla. Lo que está haciendo es bueno, es correcto. Amén. Porque a fin de cuentas, mira, por mucho dinero que tenga una persona, no puede darle de comer a los pobres. ¿Quién es quien mejor le puede dar de comer a los pobres? La iglesia. Porque tú vienes y ofrendas a la iglesia sostiene a esos pobres, no solamente con dinero, con alimento, con atención. Tú no puedes ir solo a atender a todos los niños y predicarles palabra de Dios. Por cierto, necesitamos servidores, ¿eh? Tenemos solo 4 personas, me decía mi hermana, así que necesitamos de urgencia, ¿sí? También dale algo de tu vida al Señor, amén. Aunque alguien ahí, sí, a ver si alguien no se enoja y te dice, habiendo tanta necesidad, ahí estamos echándole ganas, ¿sí? Pero así fue lo que dijo, es tanta necesidad, pero ¿por qué no agarró del dinero que él estaba sustrayendo? Y dijo, bueno, de lo que yo he agarrado, sí, de los clavelitos que tengo, pues de ahí le voy a dar algo a los pobres. No, ¿sí? No, porque solo es del dinero de otros. Eso habla de un mal corazón. Cuando tú hablas así de respecto a lo que se le da a Dios, habla de que ya tienes un mal corazón, ¿sí? Ahora bien, todo este pensamiento, hermano, es parte de la caída. Judas tiene dinero, tiene fama, ¿sí? Tiene privilegios, tiene promesas de que será rey, tiene promesas de que estará juzgando reinos, pero no llega nada de eso. Tiene promesas de que tendrá 100 veces más materialmente hablando de lo que tiene ahora. Ahora bien, se imagina Jesús acabando con el ejército romano, pero de repente llegan al sermón del monte y Jesús, y escucha a Jesús diciendo, si alguien te hiere en una mejilla, ofrece la otra. Si alguien te pide que lo lleves una milla, no lo lleves una milla, llévalo 2. Haciendo referencia a los soldados romanos, porque te he explicado que un romano nunca cargaba nada. Un romano llegaba y decía, llévate esta carga y llévatela hacia allá. Oye, es que yo voy para allá, no me importa. La ley te obliga a llevarme porque te conquistamos. Y tenía la obligación de cargar, si no podía ser arrestado, si se negaba. Y tenía que llevarle una milla, ¿sí? 1,5 kilómetros, cargando las cosas, ¿sí? Y si era más cerca, dicen, todavía me debes media milla. Así que espérate, ahorita te vas, porque ahí donde me tomaste quiero que lleves otras cosas. Así era. Por eso es que cuando Jesús va cargando la cruz, se encuentran a Simón de Cirene y le dicen, ayúdalo. Y tuvo que obedecer porque eran los romanos los que lo ordenaban. Así que Judas escucha a Jesús diciendo eso y dice, pues ¿qué no vino a acabar con Roma? ¿Cómo es posible que diga que hay que servirles hasta el doble? Y luego cuando lo escucha decir, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es decir, deben pagar impuestos. Pues ¿qué se trae Jesús? O sea, ¿qué le pasa? Así que Judas se está desanimando. En esa iglesia, yo les he servido.
Yo he escuchado servidores hablando así. Tu servidor habló alguna vez así, por eso te dije, nos vamos a ver reflejados. Yo me sacrifico, yo hago esto en la iglesia. Yo era sobre todo cuando alguien viene herido de otra iglesia, ahí era el que yo hacía, yo volvía. En esa iglesia yo hice, y gracias a mí hicieron eso, hicieron aquello. Eso habla de un mal corazón. Un corazón herido. Un corazón en el cual Satanás ya entró. ¿Sí? Y de repente dice, ¿para que me hagan esto? ¿Para que me paguen así? Así que Judas dice esto, ¿sí? Esto que estamos diciendo, es que ese perfume debió haber sido dado a los pobres. Verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala. En otro evangelio dice, déjenla, pero aquí dice, déjala. Se lo dijo a Judas. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Verso 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y luego dice, y lo que esta mujer ha hecho será recordado por siempre. Y en todo lugar se hablará de lo que ella hizo, donde quiera que se predique este evangelio. Es decir, lo que haces por Dios será recordado, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Amén. Tú pusiste algo, tú compraste algo, aún en el cielo. Cuando llegues delante de Dios, mi Señor te va a decir, ¿sabes qué me encantó? Aquella vez que compraste esto para la iglesia. Aquella vez que compraste esto para que mis hijos se pudieran sentar, para que mis hijos pudieran poner atención. Yo me acuerdo, no se me olvidó. Siempre será recordado lo que haces para el Señor. Amén. Siempre. La Biblia dice que Dios tiene un libro. ¿Tú piensas que Él está anotando todo lo malo que haces? No. En cuanto te arrepientes, el Señor se olvida. Pero hay un libro de memorias de todo lo correcto que haces. Y ahí mi Señor te va anotando. Y lo va a sacar. Y cuando saques ese libro, tal vez te vas a preocupar. Y Él te va a decir, tranquilo. Es de lo bueno que hiciste. Amén. Y te dirá, ¿te acuerdas? La vez que estabas poniendo cables ahí y que no sabías nada de electricidad y mordiste uno con electricidad, y tal vez se va a reír porque mi Señor tiene buen humor y va a decir, ¿te acuerdas que te caíste de la escalera? Esta no se la sabe mi esposa, qué bueno que está distraída. Me caí de la escalera en una ocasión y cuando caí vi que la escalera venía y me quise rodar para que no me cayera y la punta me da en un lado. ¡Oh! Y de esas veces que dices, ahorita se pasa el dolor y de repente está arreciando. Sí, pero no lloras, ¿verdad? Porque eres bien macho. Los hombres no lloramos, ¿no? Las lágrimas se salen solas, pero esas no cuentan, solo las que tú dejas. Esas las que se salen solitas no valen. Sí, entonces, y estás un rato retorciendo el Señor y decir, me acuerdo, lo estabas haciendo para mis hijos, y a mí nunca se me olvidó. Amén. Al Señor nunca se le olvida eso. A mi Señor nunca se le olvida lo que haces para Él. Ahora, Judas entonces dice, ya sé, voy a hacer que lo arresten. Porque entonces se tendrá que manifestar el Mesías y va a poner a todos en su lugar y de esa manera nos va a dar nuestro reino a cada quien. De una vez. Y por eso es que decide entregarlo. Basado en que es la única manera en que Él ya puede tener su reino. Él está desesperado porque no puede obtener las promesas que Dios le dio. Por eso es que después, cuando ve que sí lo condenan a muerte, se arrepiente y va y le dice a los sacerdotes, aquí están sus monedas. Yo no quería que lo mataran. Yo lo que quería era que el Mesías se manifestara. Y ellos le dicen, ese es tu problema. A nosotros no nos interesa. Porque lo que Él quiere es la manifestación, el cumplimiento de las promesas, pero a su manera. Él también quiere el reino de Dios, pero no para que Jesús reine, sino para que reine Él. Cuidado, cuidado. ¿Por qué quieres que Dios cumpla sus promesas? ¿Para que reines tú o para que reine Él? Mira, vamos por favor a Juan capítulo 12. No, perdóname. Voy a adelantar algunas porque si no, no voy a alcanzar. Mateo 26, por favor, verso 14. Él está diciendo, yo hago todo. Ahí ando atrás de Él. Ando pasando hambres. Que ayuno si tengo que ayunar.
que ahora vamos para allá, por muy cansado tengo que ir. Que no pudimos llegar a ningún pueblo, vamos a dormir en el campo, ahí tengo que dormir entre zancudos. Si hoy hay zancudos y hay bichos, imagínate en ese tiempo, cuando no había nada de insecticida, ni cosas, ni repelentes. Imagínate lo que era andar con Jesús. Y yo ando sufriendo de eso y ni me cumple. Para que luego todavía me regañe enfrente de todos porque dije que ese era para los pobres. No se vale, no se vale. No, yo sí lo entrego. A mí no me va a hacer eso. Cuando alguien allá tiene ese corazón, está a punto de ser un traidor de Dios. ¿Sí? Gente que ya no se le puede llamar la atención, porque ya lo que hacen les parece demasiado como para que todavía alguien les tenga que corregir, o como para que todavía alguien les tenga que decir, hermano, estás mal, mira, eso no es correcto. O sea, aparte de que yo ahí soy el único que hace, porque para esos casos somos los únicos, ¿ah? Nadie más quiere servir más que yo sirvo, y todavía me regañan. No se vale, no se vale. Aguas cuando hay ese corazón. Dice, verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Verso 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, no se los iba a entregar así nomás de a gratis, no. ¿Cómo? ¿Sí? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es que pastor, no se vale lo que me hizo el pastor. Me lastimó, me ofendió. ¿Sí? Cuando dices algo así, hermano, esta frase no es más que la llave que abre el corazón para que entren cosas que no deberían de entrar. Satanás anduvo rondando a los discípulos y no pudo entrar en ninguno de ellos más que en el que se ofendió. Si tú eres una persona que se ofende, ten cuidado. El diablo, hermano, siempre entra en aquellos que se ofenden. Siempre. Aún Jesús regañó a Pedro y le dijo, quítate de aquí, Satanás. Y a pesar de eso, Pedro no se ofendió. Pedro no se ofendía. Satanás no pudo tocarlo. ¿Sí? El diablo entra a los matrimonios cuando estos se ofenden entre sí. Es que lo que me hizo, lo que me dijo, cuidado. Por eso es que terminan un conflicto que no tenía ninguna importancia, terminó siendo un conflicto de divorcio, porque uno de los dos se ofendió o los dos se ofendieron. El diablo entra a los hijos cuando estos se ofenden contra sus padres por la disciplina, perdón. ¿Sí? El diablo entra en los negocios cuando los empleados se ofenden contra su patrón. El diablo puede entrar a las escuelas cuando los estudiantes se ofenden contra su maestro. Judas se ofendió, hermano, y entonces trató de entregarle. Satanás pudo entrar en él. Ahora déjame preguntarte, ¿estás enojado contra alguien? ¿Te sientes ofendido? ¿Sientes que nadie valora lo que tú haces? ¿Que a nadie le importa lo que tú haces? ¿Para quién lo hacías? ¿Sí? Si estás en alguna de estas situaciones, estás en peligro de abrir puertas a cosas, hermano, que te pueden perder. Necesitas arrepentirte. Ahora, Jesús sabía esto. Y varias veces habló para que Judas se arrepintiera. Mira, Juan capítulo 6, verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Sí? Diablo quiere decir contrario, adversario, ¿sí? Enemigo. Es decir, Jesús trata de hacer la obra de Dios, pero eso está en contra. Y aún volvió a repetirlo cuando les lavó los pies. ¿Te acuerdas? Mira, vayamos por favor a Juan capítulo 13, verso 2 en adelante. Dice la palabra de Dios, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Satanás ya había puesto algo en el corazón de Judas. Primero lo deja en tu corazón. Antes de entrar en ti, él pone algo en tu corazón contra alguien. Es que fulano no me cae, no me agrada ese hermano, no, de plano. Mira, si él se sienta de este lado, yo me siento de este otro. Si él viene al servicio de la mañana, yo mejor vengo al de la tarde.
pero no puedo estar junto a él, no lo aguanto, no lo soporto. Ya eso lo puso Satanás en ti. Por eso Jesús dijo, Satanás nada tiene en mí. Él no tiene nada en mí. No hay nada de él que esté en mi corazón. Verso 3, por favor. Y mira, ya la había puesto en el corazón. Fíjate cómo va el relato. Verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, verso siguiente, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Verso 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, no estarás limpio. Verso 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Todavía refiriéndose a Judas. Verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús lo sabía. Y aún lo trataba bien. A ese, sabiéndolo, le lavó los pies. Le hubiera dicho a Juan y Jacobo, ¿se acuerdan lo que me pidieron para Samaria de quemarlos vivos? Pues les paso a Judas, con ese confórmense, ese quémenlo porque ya sé lo que trae en su corazón contra mí. A pesar de que Jesús sabía que Judas no tenía nada bueno en su corazón contra él, aún así le lavó los pies. Aún así lo trató bien. Amén. ¿Qué espera Jesús de ti? Que hagas lo mismo. Aun cuando tú sabes que a aquel hermano no le eres agradable, aún así, trátale bien. Tú trátale bien, lávale los pies, sírvele, atiéndelo. Amén. Porque tú sí estás limpio. Jesús tenía su corazón limpio, por eso fue a lavar los pies de él. Judas no tenía el corazón limpio, pero Jesús sí. Y no iba a permitir que Judas le ensuciase el corazón. Ahora, al Señor cómo le dolía la traición de Judas. La traición siempre será dolorosa. Siempre. Ahora bien, mira. Juan 13, 21. Estamos todavía en el mismo versículo, pero ahora en el verso 20, en el mismo capítulo, pero ahora vamos al versículo 21. Habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, le dio tristeza. Se conmovió en espíritu, quiere decir, hermano, es un dolor profundo. De repente yo creo que lo vio ahí conviviendo entre ellos y dijo, es la última vez que va a convivir con ellos, porque él se va al infierno. Y al pensar en lo que le esperaba a Judas, sintió dolor, lo vio ahí riendo y dijo, serán los últimos minutos que va a reír eternamente. Y le dolió y dijo, de ciertos digo, como diciendo, no les estoy mintiendo, se los juro, casi, es lo que quiere decir de cierto, que uno de vosotros me va a entregar. Verso 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, hablando de Juan, le dijo, Señor, ¿quién es? Verso 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Se acostumbraba que le repartías de tu plato a aquella persona a quien amabas con todo tu corazón. ¿Tú crees que Jesús lo hizo hipócritamente? ¿Tú crees que realmente lo sentía como amigo y como amado cuando le pasó el pan? Por supuesto que sí. Esto simbolizaba, pudo haberle dicho nada más. Ahí está a tres personas de ti, ese es el que está enfrente de nosotros. No dijo eso. Hubiera sido más fácil decir Judas. Pero no dijo así. A quien yo pase el pan, ese es. Lo agarró y de esta manera le decía, te amo tanto, Judas. Te aprecio tanto y me duele tanto lo que vas a hacer, no por mí, sino por ti. Te estás condenando eternamente. Y se lo pasó y de esta manera le dijo, te amo, eres el más cercano a mí en este instante. Te amo tanto, Judas. Verso 26. Respondió Jesús, perdón, ya lo leímos. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esto también nos habla de algo, hermano. ¿Nunca te has dado cuenta que a veces tú te das cuenta que a alguien no le agradas y tratas de hacer eso, algo bueno por ese alguien y termina pagándote peor? Y tú dices, o sea, todavía yo fui a hacer algo bueno por él y me hace esto. Tenlo por seguro, alguien que no te ama, aunque tú le hagas algo bueno, terminará haciéndote algo peor. Siempre será así. Siempre los Judas son así. Jesús le muestra todo su amor y Satanás entra en él. Seguramente, viendo a Juan recostado en su pecho, haber dicho Judas, pensando, hipócrita, me da el pan a mí como si yo fuera el que más ama y el que trae en su pecho es a Juan. Hipócrita. Entró Satanás en él. Y Satanás entró en él. Nada más había puesto en el corazón, pero ahora Satanás entró en él. Cuídate de que cuando tengas algo contra alguien y ese alguien haga algo bueno para ti, de decir, gloria a Dios, qué bueno que esta persona trata de tener amistad conmigo. Yo, Señor, recibo esa amistad, declaro amistad con mi hermano, con mi vecino, y no que digas, así es él, porque también entre cristianos se sucede. Así es el vecino, lo hace para quedar bien con los demás, lo hace como para aparentar que él está bien y que yo estoy mal. Lo más seguro es que Satanás entró en ti. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, Satanás sale. Cuando sale él, entonces Jesús ya puede decir lo siguiente, verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dios nunca se va a manifestar cuando hay traidores. Dios siempre se manifestará cuando los traidores salgan. ¿Sí? Ahora mira, salió. De ahí Jesús se va a orar a Getsemaní. Mateo 26, verso 48, por favor. Y el que le entregaba, ¿sí?, le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Verso 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. En griego no es le besó. Literalmente en griego es lo agarró a besos. No le dio uno, es plural. Lo agarró a besos. Maestro, ¿cómo te amo? No sabes, todo lo que me has enseñado me ha ayudado tanto. ¿Sí? Pica un poco tu barba, Señor, pero aún así te quiero. Jesús, hermano. Déjame ver tantito. Jesús, una vez que sucede esto, Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro, pero realmente no fue un beso, es a besos, con besos vas a entregar al maestro. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Pero la palabra, el sentido griego es ¿amigo? O sea, me tratas como un amigo, tú y yo, amiguitos, ¿no? Como diciendo de esa manera, ¿amigo? Y eso de cuando dice la Biblia, ¿a qué vienes? No le preguntó a qué vienes, Jesús sabía que iba. Lo que le dijo es, a lo que vienes, vamos. Lo que vas a hacer, hazlo rápido, a lo que vienes. No estés ahí portándote como amigo porque sé que no lo eres. A lo que vienes. ¿Sí? Y lo entregó. Judas dijo, seguro no va a dejar que lo arresten, seguro va a mandar traer ángeles, seguro va a manifestar el reino y entonces tendré yo mi reino. Pero entonces, Mateo 27, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo no quería matarlo, yo no quiero eso, lo que quiero es mi reino, mi trono. ¿Dónde está mi reino? ¿Dónde está mi dinero? Eso es lo único que me interesa, pero no quiero que lo maten. Pero ya era tarde, ¿sí? Satanás pudo entrar en Judas porque a pesar de que Judas buscaba el reino, lo buscaba a la manera del diablo y no a la manera del Dios. Satanás cuando fue echado del cielo, ¿qué buscaba? ¿El trono? Judas también buscaba el trono.
Era lo que le interesaba. También quería un trono junto al de Dios. Quería que Cristo reinara, pero solo para que Él pudiera reinar también. No entendía, no podía comprender cómo Jesús, teniendo tanto poder, no lo usaba de una vez y se entronizaba sobre todos, incluso sobre los romanos, salvando a los judíos. ¿Y por qué permitía una muerte injusta? Sin embargo, cuando ve que todos sus intentos son fallidos, se da cuenta de su error y entonces se arrepiente. Pero no se arrepiente de haber entregado a Jesús. Se arrepintió de haber forzado las cosas y haberlo hecho a su manera y que ahora no tendría trono. Ahora se quedó sin trono. O sea, estos 3 años invertidos de nada sirvieron. Ni dinero, ni trono, ni nada. Y fue y se suicidó. Negó a Jesús. Pero fue y se suicidó porque a fin de cuentas no obtendría nada de lo que creyó que iba a obtener. A diferencia de Pedro, que también le negó. Pero Pedro se arrepintió de lo que le había hecho a Jesús. ¿Sí? Hay una diferencia. Mateo 27:5 dice, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La Biblia dice que incluso la rama de donde se había colgado Judas se rompió, se cayó, la cabeza se abrió y se le salieron los sesos. Sí, los sesos, el cerebro, pues. Ahora, uno decidió ir al árbol del suicidio, porque esta palabra árbol es la misma palabra que la Biblia usa para cruz. Así que Judas corrió al árbol del suicidio. Pedro corrió hacia la cruz. En lugar de ir al árbol del suicidio, hermano, corre al árbol de la cruz. Cada decisión que tomes te va a acercar a uno de los dos árboles. Tú decides deprimirte y encerrarte en casa, eso es suicidio. Decides pelear y amargarte, eso es suicidio. Decides dar la espalda y huir, eso es suicidio. Pero también puedes decidir salir de casa y sonreírle a la vida. Eso es vida. Decides amar y perdonar, estás decidiendo por vida. Decides enfrentar las cosas y resolverlas, estás decidiendo vida. Tarde que temprano, hermano. Como que una manera de que la Biblia tratara, aquí hay otra enseñanza, ¿no? Disculpa, yo veo enseñanzas en todos lados, pero yo veo como que Judas cae, su cabeza se rompe, se abre como que dejando expuestos los verdaderos pensamientos de Judas. ¿Sí? Tarde que temprano, tus pensamientos van a quedar expuestos. Todos nos daremos cuenta lo que realmente traías en tu interior. ¿Sí? Ahora, déjame preguntarte algo, con eso voy a terminar. Judas poco a poco se fue corrompiendo. Primero ladrón, luego soberbio, ya nadie le podía llamar la atención y después fue traidor. Ahora déjame preguntarte a ti. Pregúntate a ti mismo, ¿soy más humilde que hace un año o soy más soberbio? Ahí donde estás. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza, por favor, si me apoyan. Pero pregúntate esto a ti, porque Judas empezó poco a poco. ¿Soy más humilde que hace un año o soy más soberbio? ¿Soy más justo que hace un año o soy más injusto? ¿Soy más íntegro que hace un año o no lo soy tanto? Me he estado traicionando mis propios principios. ¿Estoy degradándome o me estoy purificando? Te lo repito, no has llegado al nivel de gloria que Judas llegó. Tú tienes más riesgo de hacer cosas peores que Judas. Judas entró de lleno a las cosas de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo he notado que me he estado corrompiendo. Si te das cuenta que has bajado tu nivel, pídele a Dios que limpie tu alma. Señor, límpiame. Dile, Señor, limpia mi alma. Limpia mi alma en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
limpia mi alma, Señor. Reconozco, Señor, he estado degradándome. En el nombre de Jesús, perdóname.